¿Cómo están, queridos amigos? Estamos dando inicio a una nueva temporada de Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de poder presentar un programa especial cada semana para cada uno de ustedes. Tendremos nuevos invitados y especialmente entraremos en una temática maravillosa, el libro de Romanos, cómo Pablo les escribió esta hermosa carta a sus amigos, a sus hermanos ahí en Roma. Por lo tanto, el desafío va a ser que en estas 13 semanas nos vamos a convertir en aquellos cristianos del primer siglo y que van a escuchar unos consejos, una carta maravillosa para cada uno también de nosotros en nuestros días. Por lo tanto, queridos amigos, permanezca en nuestra sintonía, no solo en este capítulo, sino a través de toda esta nueva temporada. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos capítulo 1, verso 8. Ya estamos de regreso, queridos amigos, dando inicio a este nuevo capítulo y, como bien decíamos, una nueva temporada. Y durante todas estas semanas, estas 13 semanas de estudio de la Carta a los Romanos, nos va a estar acompañando y bienvenido, Pastor Andrés Dinamarca. Amén. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por tener el privilegio de estar durante este trimestre tan lindo, con un tema tan especial, una carta pastoral. Esperamos aprender bastante y sobre todo compartir este contenido tan maravilloso con nuestros amigos que esperamos durante todos estos 3 meses puedan acompañar a Lecciones de la Biblia. Así que un placer estar contigo. Si bien, Pastor, ya nos has acompañado en otras temporadas, ¿no? Pero para que los amigos te puedan conocer un poco más, casado. Casado, felizmente casado, con la mujer más linda del universo. Con 2 lindos hijos, ¿no? 2 lindos hijos, contento de ver cómo el Señor está utilizando las comunicaciones y cómo podemos, a través de una conversación entre amigos como hoy, compartir un mensaje que esperamos traiga bastante bendición. Trabajando aquí en Santiago de Chile, en la Misión Sur Metropolitana, en específico en el distrito más lindo de todos, el distrito de La Granja, y saludar a todos mis hermanos que estoy seguro nos van a acompañar a través de Nuevo Tiempo. Así, un saludo para también el lindo distrito de La Granja, ¿no? Amén. Y también nos acompaña, dando inicio a esta nueva temporada también, Pastor Cristian Alvear, amigos también de la infancia, la juventud, somos coterráneos de la misma zona. Así que, Pastor, bienvenido, gracias también por aceptar la invitación de estar con nosotros y con nuestros amigos. Gracias, Joel, por la invitación. Me siento honrado de poder participar en las 2 primeras lecciones que se refieren al libro de Romanos. También feliz de compartir con Andrés. También disfruto de la música que Andrés por muchos años desarrolló y que ha sido de gran bendición para la iglesia. Bueno, cuéntanos un poco, tú te desempeñas en el área administrativa de un aspecto muy importante también dentro de la iglesia adventista aquí en Santiago, ¿no? Sí, trabajo en la oficina de la Asociación Metropolitana, soy departamental de publicaciones y claro, tengo que velar porque las publicaciones que edita nuestra iglesia puedan llegar a muchas personas puedan conocer el mensaje de la Biblia por medio de nuestros libros. ¿Y también el área de comunicaciones? También en el área de comunicaciones, somos los encargados de promocionar también el canal Nuevo Tiempo. Y bueno, venimos de un congreso de comunicaciones que se desarrolló en Brasil hace algunos días y es increíble ver cómo la iglesia adventista predica el mensaje por todo el mundo, ¿no? Es interesante ver gente de todas las razas que tienen un mismo sentir, predicar el mensaje de Jesucristo. Amén. Maravilloso. Y bueno, casado también.
también casado, felizmente también con un hijito de 1 año que estamos disfrutando, porque la verdad crecen tan rápido y queremos que se quede así como está, ¿no? Muy tierno. Bueno, también un saludo a todos los amigos ahí de las oficinas y los distritos de la Asociación Metropolitana. Bien, gracias. Queremos también que este programa sea de gran bendición para nuestros amigos, así que donde quiera que usted esté sintonizándonos, desde el canal Nuevo Tiempo, desde la plataforma de internet, un dispositivo, te hablaban de las comunicaciones, ¿no? Qué importante es también ser bendición para nuestros amigos. Así que, Pastor Cristian, queremos, si puede, dar inicio a esta temporada y a este capítulo, orando por nuestros amigos y también para que el estudio sea una gran bendición. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, este privilegio de estudiar la Biblia y poder compartir este mensaje por medio de estas cámaras, por medio de la televisión, para que otros amigos sean beneficiados con el estudio del libro de Romanos. Queremos pedir tu bendición, que tu Santo Espíritu nos dirija y que cada comentario que aquí se haga no sean los nuestros, sino lo que tú puedas inspirar para que podamos acercarnos un poco más al pensamiento del apóstol Pablo, que para los cristianos del primer siglo fue de tal bendición que sin duda ha sido de bendición para otras generaciones como Martín Lutero y por supuesto para nosotros el día de hoy. Queremos pedir tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos juntos a abrir la palabra de Dios ahí en la carta a los Romanos, capítulo 1. La verdad que mientras buscamos ahí en la Biblia, cada invitado de estas semanas son invitados con un propósito especial. Ya vamos a contar por qué Cristian está aquí, o él nos va a contar también alguna experiencia extraordinaria, ¿no? Maravillosa, con Roma o con la experiencia con Pablo. Yo decía en la introducción, ¿no? El desafío es que nosotros seamos parte en un viaje al pasado, intentar entender situaciones que probablemente hoy en día es complicado tener un telescopio desde nuestra cosmovisión para intentar ver realidades del primer siglo. Más que tener un telescopio, la Biblia nos invita a viajar al pasado, a entender la cultura. Y este capítulo que habla del marco histórico, es muy importante poder entender lo que estaba ocurriendo, las motivaciones de Pablo, para después todo su desarrollo y qué era lo que él quería apuntar, cuál es el clímax de la carta, ¿no? ¿Cuál era el deseo de Pablo? Por ahí en el año 58, en su último viaje misionero, en el último mes, él tenía un deseo, ¿no? O una preocupación. Y él escribe una carta a los romanos. ¿Qué tiene de particularidad en este marco histórico? Bien especial, una carta a un lugar donde él no había estado, ¿verdad? A una iglesia en la cual físicamente él no había tenido la posibilidad de estar, como sí lo había sido en otras de sus cartas, en lugares donde había dejado amigos, personas con las que había tenido diferentes vivencias, algunas alegres, otras tristes. Pero resulta que, y lo vamos a estar descubriendo a través de todo el trimestre, Pablo no escribió un compendio teológico. Pablo escribió una carta pastoral, una carta fraternal, una carta de preocupación por diferentes tópicos, preocupación por situaciones que habían ocurrido con el pueblo de los Gálatas y que él tenía temor que llegaran a ocurrir, temas de exclusividad, temas de menospreciar a los gentiles, rupturas dentro de la iglesia que impedían que este evangelio pudiera llegar a la plenitud en cuanto a una comunidad que viviera sana, que viviera plena, alegre. Por otro lado, hay un plan misionero que yo me imagino tú lo vas a describir de manera más exacta, en el cual Pablo está pensando en llegar a una tierra donde, según su entendimiento, no había llegado el evangelio, que era España. Roma venía a ser un lugar fundamental en esa ruta de su tercer viaje. Entonces, nos encontramos con un Pablo que, por un lado, tiene una estrategia misionera, ¿verdad? Hay un concepto de misión. Por otro lado, hay una preocupación pastoral del cuidado de la comunidad de los creyentes, y finalmente también este traslado que está realizando de ayudas que se habían obtenido, ¿verdad? Que también en realidad, más allá del hecho puntual, lo que muestra es que existía una concepción de iglesia
a nivel universal, que Él también estaba cuidando en proteger. Tú hoy necesitas apoyar acá, donde estás luchando y batallando por predicar el Evangelio que también conquistó tu corazón. Así que es una carta más que interesante en cuanto a lo que incorpora. El capítulo 1, versículo 11 señala: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Otras versiones dice para ser confortados o confirmados. O sea, ya eran cristianos. Hay un dato interesante, que el origen de la iglesia en Roma es incierto, pero lo más probable, dicen los comentadores bíblicos, que en el día del Pentecostés, muchos que se convirtieron al cristianismo por medio del bautismo después de la predicación de Pedro, ellos volvieron a sus lugares de orígenes, y obviamente siendo la capital del imperio, Roma, muchos de los que estuvieron en Jerusalén volvieron a Roma y constituyeron esa primera iglesia, ¿no? Ahora, el verso 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. Aquí habla de que no solamente habían judíos cristianos, sino también habían gentiles. Si bien más adelante, en la siguiente lección, vamos a hablar precisamente de las problemáticas, ¿no? Pero ¿cuál era la intención, Cristian, que tenía Pablo de recorrer, de ir a Roma? Porque cuando él iba a un lugar, era un lugar para abrir obra, para plantar iglesias, iglesias que no existían, entonces él iba y ahora existían. Pero en Roma ya había una iglesia. Sí, la verdad es que Pablo tenía una visión misionera increíble, digna de imitar para tener éxito incluso hoy en el tema evangelístico. Pablo no acostumbraba a ir a los lugares donde ya la obra estaba bien establecida. Él siempre iba a abrir lugares nuevos, como tú bien lo dices. El hecho de que hubiera una iglesia establecida en Roma le permitía a él también conseguir recursos, apoyo, para poder llegar a este desafío que era España. Pareciera ser que Pablo alucinaba con llegar a ese rincón del mundo con el único afán de poder llegar a más personas con el Evangelio. Y como había una iglesia establecida en Roma, claramente él podía incentivar a los cristianos para que pudiesen hacer sus aportes, así como él iba consiguiendo también aportes por Europa, por Asia Menor. En la Biblia está presente el caso cuando lleva estos recursos a los pobres que habían en Jerusalén, a los santos que habían allí, y fue de gran bendición. Entonces él incentiva a otros cristianos para que sean parte de la misión, ya de una manera práctica, ¿no? De una manera práctica. Y muchas veces el aportar con recursos también puede ser de gran bendición para estos viajes misioneros. Es parte de la misión, ¿no? Por supuesto, sin duda. Porque en nosotros ahora se puede tender a creer que solamente el que predica es el que cumple la misión. Si Dios ha dado bendiciones y ha dado dones, y ese don puede ser también las riquezas o bendiciones, y puede darlo para el cumplimiento de la misión. Eso es fundamental que hayan personas que trabajan desde el anonimato. Pablo le tocó por un asunto circunstancial, porque Dios lo escogió ser la cabeza, ¿no? Que abre lugares. Pero ¿qué hubiera hecho Pablo si no hubiese tenido este respaldo de personas fieles que contribuían de distintas formas, no solamente con dinero, con recursos, sino también abriendo sus puertas, brindándole hospitalidad? Es emocionante el libro de Hechos, cómo van apareciendo personas en el camino que quieren ser parte, ¿no? Que no figuran con una carta o un libro completo dedicado a ellos, pero que si no hubiesen estado ahí, no se hubiesen escrito. En este concepto de misión, en realidad hay otro concepto que Pablo defiende mucho, y es esta visión de la iglesia como un ente orgánico, como un ente que crece progresivamente, que se mueve, que va, que viene, y que está compuesto, y lo manifiesta en una de sus metáforas a través de un cuerpo, ¿verdad?, con distintos miembros. Él podría haber sido muy evangelista, muy misionero, pero había lugares donde sin la ayuda de estos recursos jamás habría podido llegar. Y eso que nos enseña, que aunque nosotros dentro de la iglesia tengamos algún talento, es la intercomunicación de estos talentos, la interrelación de personas, la unidad, el trabajo plural entre los dones que Dios nos ha dado, el que permite que la iglesia avance. Por lo tanto, si bien Roma estaba alejado de Galacia, pero corría el mismo riesgo, y así como Pablo escribe a Gálatas, está el segundo propósito
¿tiene que ver también con este asunto teológico, doctrinal? Sí, y sobre todo tiene que ver, porque cuando uno trata de crear un cuadro que le permita entender cómo la iglesia nace en Roma y configurando determinados eventos históricos, da la condición de que lo más probable es que los líderes de la iglesia de Roma en aquel momento eran cristianos gentiles. Pero resulta que cuando se abren las puertas nuevamente a los judíos para que vengan, sobre todo en tiempos de Nerón también, resulta que ahora regresan estos judíos de tomo y lomo, podríamos decir, del linaje consanguíneo, y resulta que, bueno, si nosotros somos los judíos, tenemos que, lógicamente, ser los líderes, tenemos algún tipo de privilegio. Claro. Y cuando vayamos desarrollando la carta de Romanos, nos vamos a dar cuenta que uno de los conceptos básicos que Pablo va a tratar de inculcar en la mente de la iglesia es: todos somos iguales, aquí no hay privilegios, aquí queremos entender la condición universal de todos como pecadores y como destituidos de la gloria de Dios, pero al mismo tiempo esta salvación por gracia alcanza para todos. Entonces va a ser una lucha pastoral de Pablo por evitar estas fracciones. Va a ocupar mucho los conceptos de no menoscabar, de no enorgullecerse, de no hacer sentir al otro más o menos, sino que así como todos hemos llegado a ser pecadores, todos tenemos la salvación por uno solo. Focalicémonos en Él. Entonces es una vivencia que ya había causado mucho daño en Galacia, y ahora resulta entonces de que el Señor quiere a través de Pablo evitar esta situación en Roma. Ya vamos a hablar en el segundo bloque, ahora nos vamos a separar unos minutos, pero vamos a hablar qué riesgo corría al ir a Jerusalén, ¿no? Por qué él insistía, y aquí está la clave en el verso 30, ¿no? Y él le pedía a la iglesia: oren, porque yo a donde voy es trascendental que vaya, pero tiene sus riesgos. El precio de la misión. No se separe. Quédese con nosotros vamos a un corte y ya muy pronto volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, recordándoles que pueden entrar en contacto con nosotros para hacer sus sugerencias, preguntas a los panelistas en esperanza@nuevotiempo.cl. Ahí usted puede entrar en contacto con nosotros acerca de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Y recordarles también que no solo este capítulo que inicia esta temporada, sino todos los capítulos del libro de Romanos van a estar disponibles en la plataforma de YouTube, en nuestro canal. Usted se puede suscribir y también puede linkear, tomar el link, pegarlo en sus redes sociales para así compartir estos videos, para que muchas personas, sus amigos, su familia, también tengan no solo el conocimiento, sino también estos mensajes maravillosos, ¿no? Pablo va a Jerusalén entonces. Vemos ahí en el capítulo 15, habíamos leído el verso 31, le pide a la iglesia que oren por él para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida. Es decir, la ofrenda tenía también doble propósito: satisfacer necesidades, pero también que el judío rebelde que estaba en Judea, según Pablo, ¿no?, dijera: los gentiles son parte también de la iglesia cristiana y están aportando. ¿No? Nosotros vamos a conocer en Romanos a un Pablo muy metodológico, no mecanizado, sino que el Espíritu Santo le provee estrategias que hacen que el propósito de Dios a través de Pablo sea cumplido más fácilmente. Entonces, cuando el judío rebelde contempla el riesgo misionero de Pablo, cuando contempla la entrega de los gentiles, de las iglesias, a las cuales muchas veces a sus miembros se les menospreciaba o por lo menos se les tenía en un rango menor, al ver la entrega que tienen porque este mensaje se propague, indudablemente están diciendo: oigan, estos no vienen a quitarnos a nosotros solamente privilegios, pareciera que están incorporándose, hay que reflexionar, hay que pensar, son parte de las bendiciones que Dios puede proveer. Entonces empieza toda esta ruta de Pablo tratando de motivar
que esta barrera abismal empiece cada día a cortarse hasta tal punto que lleguen a ser un solo pueblo. Y en función de eso toma este riesgo, llevar la ofrenda. Él era está un riesgo. consciente del riesgo. Incluso algunos hermanos en Macedonia, dice el libro de Hechos, le dicen: Pablo, no vayas a Jerusalén, porque algunos quieren no solo encarcelarte, sino también matarte. ¿Qué pasó, Cristian, ahí en Jerusalén? ¿Fue efectivo? ¿Los judíos dijeron, oh, Pablo, lo recibieron bien? ¿Qué pasa? Y eso está registrado también en Hechos 21. Claro. ¿Qué fue lo que pasó ahí en...? Mira, no es que Pablo buscaba estas situaciones. Yo creo que también acá hay un conflicto espiritual enorme actuando. Me imagino el enemigo, Satanás, con sus demonios, queriendo destruir a toda costa este ministerio y el trabajo del apóstol. Y no fue tan bien recibido. De paso, fue llevado a Cesarea y termina siendo encarcelado por 2 años. Por 2 años. Entonces, es impresionante la valentía, el coraje que tiene el apóstol Pablo. Perdón. ¿Sí? Entonces, ¿alguien podría decir, fue un error ir a Jerusalén? Para nada, porque el apóstol Pablo, si hay algo que tenía claro, es que por sus padecimientos, por su sufrimiento, por enfrentar la cárcel, él sabía que de esa manera él podía ser un testimonio para los demás, podía fortalecer la fe de otros que a lo mejor también estaban enfrentando el temor de abrazar esta nueva fe, pero sabiendo los riesgos que hay en ese contexto de la época, de persecuciones. Entonces me imagino a algún cristiano viéndose confrontado a esta idea. Bueno, si abrazo esta fe voy a tener ataques diversos, ¿no? Pero al ver el ejemplo de Pablo, que él no teme ir a prisión, que él no teme a enfrentar azotes, que no teme a nada de eso, entonces qué mejor estímulo de un liderazgo práctico. Probablemente los cristianos de aquella época no tenían problemas tan grandes como tal vez los de Pablo, y ellos veían que al final sus problemas, sus persecuciones no eran tan grandes, y eso, como tú bien dices, qué buen punto, ¿no? Los animaba, o sea, también tenía un propósito, ¿no? Porque alguien puede decir, yo aquí tengo anotado, por ejemplo, si ustedes me permiten, de Corinto, porque Pablo escribe desde Corinto a Roma, de Corinto a Roma había 1040 kilómetros. Pero de Corinto a Jerusalén había 1280 kilómetros. Es decir, en total, de Jerusalén a Roma, aproximadamente 2300 kilómetros. Vamos a poner un caso hipotético, independiente de la cantidad de kilómetros. Nosotros estamos aquí en Chile, solo cruzamos la cordillera y tenemos que ir a Argentina. Pero de pronto uno dice, hermanos de Argentina, primero queremos ir a Ecuador. O sea, alguien dice, pero no es más fácil, no es mejor, no es más pragmático mandar el recado, la ofrenda, con otra persona a Ecuador, y nosotros estamos cerquita, vámonos a Argentina a predicar el Evangelio. Algo similar fue lo que ocurrió con Pablo. Entonces, alguien se puede preguntar, ¿fue un error? ¿Perdió tiempo? 2 años encarcelado en Cesarea, 1 año de viaje, o la verdad que ellos justos viajaron en una época en donde no era normal los navíos, de hecho naufragaron, tuvieron que esperar que pasara la época en donde no se podía navegar, y cuando vuelven a navegar ya había pasado 1 año. Cuando llega a Roma, está 2 años más en la cárcel esperando una sentencia o un juicio con el emperador. Entonces alguien podría decir casi 5 años. Y después ni el libro de Hechos, ni menos la carta a Romanos dice qué pasó después de eso. Lo más probable es que Pablo haya muerto y no haya ido a España. Por eso la pregunta es, ¿habrá sido un error? ¿Qué fracaso podría decir alguien? Oye, mira, tanto esfuerzo, tanto... Pagó el precio de ser misionero. Qué tristeza que no se haya cumplido. Pero mucho cuidado, porque en medio de esas prisiones, en medio de ese sufrimiento, es donde encontramos a este Pablo, pareciera cada vez más visceral, más profundo en cuanto al contenido de sus epístolas, como las de aquel, no les estoy escribiendo desde la comodidad, estoy aquí sufriendo, batallando, viviendo momentos duros, pero aún así quiero que sepan que vale la pena lo que está pasando. Ahora, Cristian, hemos sabido por ahí, acá decimos, un pajarito nos contó, tuviste el privilegio de estar en Roma. No sé si entrar, no sé si se puede entrar, ahí tú nos contarás, o estar sentado en la vereda, en la solera, en la acera, mirando esa casona, ¿no? Esa casa, la Mamertina, la que fue la cárcel de Pablo. ¿Cuál fue tu experiencia? Así es, tuvimos el privilegio de ir para allá
el año 2015 con un grupo de jóvenes, colportores, que se atrevieron a trabajar para conseguir recursos y conocer estos escenarios. Y yo creo que es la mejor manera de invertir un recurso, ir al lugar de los hechos, ¿no? Y estar en Roma es fascinante, ¿no? En cualquier esquina uno contempla verdaderos museos al aire libre. Y entre todos estos edificios y estas construcciones antiguas, ahí está vigente aún, como una evidencia, la cárcel más antigua del mundo incluso. La Mamertina se mantiene sumamente bien. En la parte superior, en la parte alta, hay una iglesia donde asisten personas, ¿no? Van a distintas ceremonias, pero abajo se encuentra la cárcel donde en un momento fue puesto Pablo o Pedro también, según la tradición, llegó a estar preso en ese lugar. Y claro, nosotros estábamos sentados en la vereda de al frente, en la escalinata de una iglesia, contemplando esta escena, y se nos ocurre abrir el libro de Hechos y también tomar una obra maestra, y la considero yo un libro que de paso quiero recomendar a nuestros amigos que busquen el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por una autora cristiana llamada Elena de White. Es una obra maestra. Y que puede servir de ¿Sí? complemento para todo el trimestre, estos 3 meses que vamos a estar estudiando, ¿no? Un complemento perfecto, ¿no? Ella recopila información exquisita para poder entender mejor el relato bíblico. Y claro, cuando nosotros leíamos este libro y analizábamos las experiencias que Pablo tuvo que enfrentar a causa del Evangelio, un hombre valiente, un hombre que en esa cárcel pudo haber sido azotado, pudo haber sido humillado de diversas formas, nosotros nos pusimos a llorar. Yo debo reconocer, dicen que los hombres no lloran, pero junto a esos jóvenes se nos caían las lágrimas leyendo la historia de Pablo y contemplando ahí la cárcel. Tenía una mística especial que no pudimos evitar las lágrimas, ¿no? Del sufrimiento de un apóstol. Impresionante. La Ahora, emoción de estar en el momento. una de las cartas, si tal vez resumimos las cartas de Pablo con una o dos frases, por ejemplo, Efesios, unidad en Cristo. Filipenses, gozo en Cristo. Y estoy recordando de la carta a los filipenses, ¿no? Que también, si bien habla del gozo, también habla de la unidad, ¿no? Haya en vosotros este mismo sentir, el capítulo 2, verso 5 en adelante, de humildad y de unidad. Ahora, esas cartas fueron escritas en la cárcel, ¿no? En la misma cárcel donde tú te sentaste al frente y estuviste mirando. Es impresionante porque la pregunta ahora viene. Hacíamos la pregunta un poco con cascarita de plátano, ¿no? ¿Habrá sido un error de Pablo? No podemos catalogar entonces como un error. Es parte intrínseca de la esencia de un misionero. Arriesgarlo todo por amor a la iglesia y por amor a la predicación del Evangelio. Ahora, si Pablo no hubiese estado encarcelado, probablemente igual lo hubiese escrito a esos lugares, a Filipo, a Éfeso, a incluso cartas personales a Timoteo, a Tito, Filemón. Pero hubiesen tenido otro trasfondo y otro sentido. Les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense una persona con una enfermedad terminal y que desde el hospital o desde la clínica, desde su cama de enfermedad, te escribe una carta y te dice, Andrés, Cristian, te dice, amigo, ánimo, tú puedes, no te dejes vencer. Busca a Dios cada mañana, Él es tu fortaleza. Oye, momento, te lo está escribiendo alguien que está en un hospital. Entonces, es extraordinario. Tal vez Dios permitió que Pablo estuviese por algún tiempo en esta cárcel en Roma para que sus cartas tuviesen ese sentido. Joel, tú has dado un ejemplo real y que ocurre actualmente, ¿no? Tengo una lista de oraciones, estoy orando, intercediendo por personas que están enfrentando enfermedades hoy en día. Y tengo un amigo por el cual estoy orando porque está enfrentando un cáncer terrible. Pero es impresionante cómo él, en el estado en que se encuentra, utiliza sus redes sociales para infundir aliento en los demás, desde el lecho del dolor. Entonces es la mejor forma de poder tocar un corazón. Y otro ejemplo también que llega desde Argentina, hija de un colega pastor, una chiquita de 2 años con leucemia, que tiene que ser sometida a terribles tratamientos de quimioterapia y todo lo demás. Uno va viendo su piel morada, ¿no? Su caída del cabello, y en medio de esa condición
me llega un audio el día de ayer donde ella sale entonando una canción que se llama Tengo Paz. Y la verdad que te estremece, te conmueve. Y uno al ver ejemplos prácticos así, uno dice, oye, ¿qué estoy haciendo yo por Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo yo puedo tener una vida así tan fría, estando bien de salud? ¿De qué manera estoy contribuyendo a la predicación de este evangelio tan maravilloso? En el capítulo 16, el verso 22, por ejemplo, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo y en el Señor. O sea, Pablo, él no escribe de su propio puño y letra. Es decir, aunque suene paradójico, Pablo no hace un ejercicio teológico y lo traspasa a una carta, sino que Pablo está hablando las palabras y Tercio las está escribiendo. Dicho de paso, Tercio era un esclavo, por eso él va a ocupar mucho, y lo vamos a revisar, esta comparación de un esclavo que es libertado, pero aún así sigue sirviendo. Exacto, ¿Ya? por voluntad. Porque el nombre Tercio es tercero, literalmente, ¿no? Entonces, lo más probable es que su abuelo era esclavo, él nació en esclavitud, su padre nació en esclavitud, y él era el tercero de la generación que era esclavo. Ahora, en el verso 1 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, recibidla en el Señor, como es digno de los santos. Eso da para acercarse mucho a un comentario que la mayoría de los comentadores bíblicos hacen, ¿no? Que Tercio escribió, Pablo estaba hablando como una especie de sermón, como una especie de llamado, no un ejercicio tan teológico, y Febe fue la que lleva... Ahora, la pregunta es, antes de irnos al corte, ¿será que Pablo le dijo a Febe, o quien llevaba la carta, puedes pasar en la esquina donde hay una librería y sacar una fotocopia de la carta, por favor, para que todos la tengan en la casa y la analicen exhaustivamente? Exacto, para que todos la puedan tener en su casa, agarren un marcador, subrayen las partes en las que se refiere a soteriología, las que se refieren a misionología. La naturaleza de Cristo, la naturaleza humana. Esta carta llega. ¿Y cuando llega? ¿Cómo la reciben? ¿En qué formato? Esta carta llega y en este sentido es importante que los amigos entiendan que nosotros vamos a estar durante 3 meses analizando algo que para la mayoría de las personas fue 1 hora, 1 hora y media. Si acaso lo volvieron a escuchar en alguna otra reunión, 2 horas. Y eso es todo. Y de esas 2 horas o hora y media en la que escuchaban la carta leída, ellos tenían que absorber el mensaje. Nosotros nos ponemos a analizar cómo Pablo se refiere a los judíos, cómo Pablo trata del problema de los gentiles, cómo Pablo habla respecto a la justificación por la fe. No, pero para ellos era ir a una reunión, probablemente un sábado de mañana, en la congregación de los creyentes, escuchar al principal leer esta carta como enviada por Pablo, y en el momento quien está oyendo tiene que absorber lo que pueda, idealmente obtener el mensaje central. Pero Pablo no está escribiendo un libro para que la iglesia pueda encontrar un compendio de doctrinas que tiene que ahora poner en práctica, sino que simplemente, cuidado, analícense, busquen la unidad, terminen con las fracciones y finalmente en el término de su carta vamos a ver cómo podemos poner en práctica esto para que nuestra comunidad de creyentes viva como Dios quiere que vivamos. ¿Se acuerda lo que dijimos al comenzar este capítulo? Vamos a tratar de viajar al pasado. Siéntese, lea en voz alta e imagine que está Febe, o tal vez fue Priscila o Aquila, los líderes de la iglesia ahí en Roma, leyendo esta carta tan esperada por el apóstol Pablo. Nosotros nos separamos un momento y ya volvemos con nuestro último bloque. ¿Te has preguntado por qué hay sufrimiento? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cuándo volverá el maravilloso Jesucristo?
Estos y otros interrogantes serán resueltos en este material denominado La Biblia Habla. Este material es preparado por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo y es totalmente gratuito. Llega hasta tu hogar. Para solicitarlo, solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org o llamarnos de inmediato a los teléfonos que aparecen en pantalla. Usted ya conoció, ya sabe, acaba de escuchar y de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para usted. Así que esperamos que haya anotado el número de teléfono. Al final de este capítulo pueda ponerse en contacto con Nuevo Tiempo y recibir estos lindos materiales que a través de todas las semanas vamos a estar ofreciendo, ¿no? Tenemos de Daniel, Apocalipsis, de familia, verdades para el tiempo del fin, materiales realmente maravillosos. Yo tengo aquí algo, quiero que ustedes, bueno, ustedes pueden ver aquí, es una hoja, ¿no? Quiero que la miren, que compartas ahí con Cristian, ¿ya? Uno puede ver la belleza de esta hoja, ¿no? Algo Sí. tan simple, ustedes ven ahí, no sé cómo, bueno, yo no soy biológico o Botánico. botánico, ¿no? Ujú. Pero uno ve ahí como unas venitas, donde me imagino algún amigo tal vez que es de biología, botánico, tendrá las palabras técnicas, cómo crece, el ciclo de una hoja, La y nutrición entrar de a la ver, hoja. exacto, y entrar a ver el detalle. Ahora, por el aroma, uno puede incluso de qué árbol es, etcétera. Lo que nosotros hacemos con la carta a los romanos, lo que nosotros hacemos en el siglo XXI o a través de la historia, es sacar una hoja del bosque y examinarla exhaustivamente. De pronto tomamos palabras como que están en el libro de Romanos, palabras como expiación, justificación, gracia, fe, condenación, etcétera. Y somos, técnicamente se dice, hacemos una exégesis, ¿no? Extraemos del texto. Es como que ponemos una hoja bajo el microscopio. Ahora, eso no es un error, ¿no? Bíblicamente está correcto, es parte del ejercicio teológico el poder desarrollar, ¿no es cierto?, la doctrina bíblica a través de un estudio exhaustivo de un versículo, un conjunto, un libro, una carta y la Biblia entera. Pero lo que Pablo quería mostrar es que esta hoja pertenece a un árbol y el árbol pertenece a un bosque. Y no sé si les ha pasado cuando nos sentamos de pronto en una piedra, en un tronco, y apreciamos la belleza del bosque, ¿no? Entonces, cuando Pablo dicta o habla la carta, Tercio la escribe, Febe la lleva a Roma, hay un episodio bien interesante, ¿no? Porque yo me imagino que estaban haciendo como un tracker, ¿no? Sabían que venía la carta, de alguna forma, y la estaban esperando. Y cuando llega la carta es leída y causó mucha expectación. Por lo tanto, cuando ellos escucharon, como decía Andrés, probablemente en una hora, en un culto de día sábado, la carta a los romanos, ellos se quedaron con ¿qué impresión? Con el bosque. Nosotros ahora estudiamos en formato de hoja por hoja, pero Pablo tenía la intención de que fuera, y ahí nosotros encontramos una intencionalidad especial de la carta a los romanos, ¿no? Que la teología es importante, claro, Sí. habla de conceptos teológicos, conceptos soteriológicos, pero había un tema bien práctico allí. Sí, este cuadro del bosque en realidad, que es lo que a ellos les queda, por cierto. Es lo marcado que es Pablo para hablar respecto a la necesidad de la unidad dentro de esta familia que compartía creencias, que compartía algunos conceptos de vida, pero que aún estaban divididos por un montón de normativas, de rituales, de ceremonias, de reglamentaciones, que es lo que Pablo en este bosque está presentando, la necesidad de ofrecerle al Señor una iglesia que esté unida. Y yo creo que la unidad tanto en el pasado, y me imagino que Cristian también comparte conmigo esa idea, la unidad tanto en el pasado, en los inicios de la iglesia, como en el presente, es un elemento que, si está presente, potencia el evangelio que predicamos y que debiéramos vivir,
pero si está ausente, indudablemente hace poco creíble el mensaje y en segundo lugar fracciona algo que debiera estar unido porque es una característica de Dios, un deseo de Dios para con nosotros. ¿Qué tan importante será la unidad, Cristian, para este tiempo y en esta sociedad tan fraccionada, sobre todo en el mundo cristiano muchas veces? Porque habían diferencias, ¿no? Exacto. Así es, no, eso es un tema fundamental que ya lo dijimos, el apóstol Pablo, el hecho de querer ir personalmente a los lugares también tiene ese aspecto de relacionamiento, de estar con la gente, porque fíjate que hoy día existen distintos modelos de liderazgo y uno de los modelos que no es muy recomendado es aquel liderazgo que se comunica con la gente pero detrás de un escritorio. O se comunica vía correo electrónico. Un memo, un mensaje. Un mensaje, aquel líder o jefe de una empresa, administrador, que la gente no lo ve, ¿no? Y entonces... A pesar de que abundan hoy en día los grupos de WhatsApp de apoderados, de la empresa, del trabajo, los amigos, los exalumnos, y ya no nos estamos llamando por teléfono, y menos, como tú dices, estar en persona, sino que ahora todo así es, de forma hoy día impersonal. la sociedad, la época en que vivimos, se ha tornado crítico en ese sentido, ¿no? Es impresionante ver en internet imágenes donde hay matrimonios que están sentados a la mesa y están Conectados. ambos mirando su celular, ¿no? O pasa lo mismo con los hijos, todos están en su mundo, ¿no? En esta época de tecnologías. Es un tema crítico para la unidad hoy en día de la iglesia. Vemos cómo, por ejemplo, hay personas que ven o estudian la Biblia desde la comodidad de su hogar. Incluso ese es uno de los riesgos, ¿no? que podemos ver enfrentados hoy, que nuestros amigos que nos están mirando, los televidentes, se conformen al estado cómodo de ver, de estudiar la Biblia desde la comodidad de su casa, cuando es sumamente necesario que ellos vayan y se congreguen, porque ahí van a poder hacer práctico el contenido. Ahora usted está viendo todo de manera teórica por televisión y teóricamente hablando todo está muy bonito, pero en la práctica tenemos que ir y vernos los rostros, tenemos que ir y abrazarnos. Vivir la experiencia. Vivir la experiencia. Muchas veces por estos medios tecnológicos no podemos ser sinceros. Todo esto gira en torno a apariencias y siempre en estas apariencias queremos mostrar lo mejor. Pero cuando nos relacionamos, identificamos las verdaderas necesidades. Cuando miramos a la gente, ¿no? Cómo llegan vestidas, cómo están en el ámbito de su alimentación, cualquier problemática que pueda existir, la iglesia puede ayudar. La iglesia puede contribuir para que esa persona o esa familia esté mejor. Interesante. Ahora, cuando tú mencionabas que hubo una expulsión, ¿no?, de los cristianos judíos en Roma, habíamos dicho entonces que a raíz del Pentecostés, después de ese bautismo multitudinario, muchos vuelven a sus lugares de origen, probablemente judíos, cristianos, convertidos, llegan hasta Roma y alrededor del año 49 el emperador Claudio expulsa. Hay documentos históricos, ¿no? Dice que había alboroto entre los judíos porque... Por un Cristo. Exacto, ¿no? Una forma latina de decir Cristo, pero se estaba escuchando fuerte el nombre de Cristo. Entonces, ante estos alborotos, Claudio los expulsa. Y es ahí donde lo más probable, ¿no?, que Priscila y Aquila, judíos cristianos, son expulsados de Roma y ellos van a Corinto. En el segundo viaje misionero, Pablo llega a Corinto, donde allí los conoce. Es más, tenían hartas cosas en común. Por ejemplo, el trabajo, ¿no? Priscila y Aquila, o Aquila, él era hacedor de tiendas, mismo oficio que tenía Pablo. Por lo tanto, se quedan, comparten, se hacen amigos. Probablemente Pablo compartió sus sueños misioneros. Y después que Claudio es sucedido por Nerón, como tú bien decías, y Nerón permite nuevamente que vuelvan los judíos ortodoxos y judíos cristianos a Roma. Entonces, ahora Pablo dice, ahora yo tengo este puente, porque allá están mis amigos. Probablemente había más que él conocía personalmente, pero la gran mayoría no los conocía. Entonces está esa tensión. Cuando uno se pregunta, ¿quiénes eran los gentiles en Roma? ¿O quiénes eran los cristianos en Roma? Imagínense ustedes entonces que fue fundada esa iglesia por cristianos judíos
que son expulsados, y los que se quedan a cargo de la iglesia ahora son cristianos gentiles. Y cuando vuelven los cristianos judíos, se dan cuenta que hay como una especie de choque de liderazgo, ¿no? El problema es cuando yo pongo el gentilicio por sobre este nacimiento espiritual, cuando yo pongo el título de gentil o de judío por sobre el de cristiano, porque nosotros, y a lo largo del trimestre nuestros amigos van a estar escuchando estos conceptos cristiano judío, cristiano gentil. Tal vez para muchos va a ser un poco extraño, pero a lo que nos estamos refiriendo es gente que tiene una misma fe, que cree en el mismo Mesías, en el mismo Salvador, pero que tienen un origen, ¿verdad?, en cuanto al linaje, en cuanto a lo consanguíneo, diferente. Hoy nosotros estamos transmitiendo desde acá, desde Chile, un país que en este tiempo está recibiendo personas de diferentes lugares por circunstancias sociopolíticas, geopolíticas, ¿verdad? Tenemos ahora amigos maravillosos haitianos, colombianos, peruanos, bolivianos. Mi esposa es venezolana, ahora está disfrutando de esta tierra. Pero antes de ser un venezolano adventista, un haitiano adventista, yo soy un cristiano, soy alguien que creo en Cristo y eso me hace formar parte de una misma nación. Yo quiero estar en el mismo reino con Cristo. Más allá de cuál haya sido tu origen o el mío, lo que Pablo está queriendo levantar es: busquen, levanten y muestren al que los une. ¿Quién es el que los une? ¿Quién es el que los salva finalmente? Cristo Jesús. Así que durante este trimestre vamos a tener un espacio muy especial, Cristian. Y este espacio final es en compañía de Joel, quien va a estar compartiendo con nosotros los puntos más relevantes de esta que en el caso de hoy es la primera lección de este libro de Romanos. Así que, por favor, pastor. Gracias, Andrés. Efectivamente, queridos amigos, durante cada lección queremos tener estos momentos para que nos quede grabado aquellos principios importantes que vamos a estar estudiando cada capítulo de Romanos en cada programa de lecciones de la Biblia. Y dicho de paso, también aprovechamos de invitarles para que y contarles, cada día sábado nos reunimos en las iglesias adventistas para repasar también juntos como iglesia, como amigos, como hermanos, estas hermosas lecciones. Vamos entonces al resumen de este capítulo. Aquí nosotros vemos la introducción a la carta a los romanos. Podemos partir desde acá, desde la izquierda, con el deseo de Pablo de ir a Roma, este deseo misionero. El apóstol Pablo entonces quiere predicar en España, pero él quiere ir a Roma, quiere compartir con los hermanos y que esta iglesia también le ayude a propagar el evangelio allá a España, ¿no? Pero él tuvo que pagar el costo de la misión. Todo misionero tiene que pagar el precio. Tiene que estar dispuesto a entregarse por completo. Tiene que estar dispuesto a asumir los riesgos de cumplir la misión. Pero a pesar de que muchas veces hay riesgos, está la promesa del Señor Jesús de que Él no nos abandonará, de que Él siempre va a estar con nosotros. Vemos el ejemplo que estuvo con Pablo desde la cárcel en Cesarea, en el viaje a Roma, en el naufragio, y cuando estuvo en Roma, como bien comentábamos, Él escribió las cartas más maravillosas con un sentido maravilloso. Estando esclavo, Él decía que hay gozo en el Señor Jesucristo. Estando aprisionado ahí en Roma, Él escribía que Efesios es la unidad en Cristo. Y por supuesto, el tipo de cristianos que habían allí. Ya comentábamos esto que pasó con el emperador, que los expulsó, que volvieron, se encontraron entonces en disputa. En la próxima lección vamos a hablar qué tipo de disputas teológicas, doctrinales, que tenía que ver con la salvación. Ahora solamente vimos que era un tema de cultura. Los cristianos, los que eran judíos, los que eran gentiles, quiénes eran los líderes, quiénes eran los que habían sido expulsados, los que están volviendo. Esa era la problemática y que se desarrolla a través de la carta, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí el apóstol Pablo queriendo cumplir la misión. Y antes de finalizar, quisiera compartir con ustedes algo más gráfico en este mapa. Desde Corinto, probablemente Cencrea, Pablo escribe la carta hacia Roma. Y Pablo tenía el deseo en su corazón de pasar por Roma y luego ir a España. Pero ¿saben lo que él tenía también el deseo en su corazón, que lo mencionamos en el primer bloque? Es ir a Jerusalén. Y usted puede darse cuenta que desde Corinto hasta Jerusalén es una distancia no menor.
el pastorear a los santos, el ministrar a los santos. El ser un ministro, Pablo nos enseña que no solo tenemos que estar preocupados de cumplir la misión, sino también de la parte interna de la iglesia, satisfacer las necesidades. Entonces fue que desde Corinto llega a Jerusalén y después desde Jerusalén, aquí está en línea roja, ahí está el último viaje de Pablo hacia Roma. Estuvo dispuesto a pagar el precio, pero Dios siempre estuvo con él acompañándolo. Pastor Andrés. Así que como ustedes pueden ver, amigos, estamos comenzando una travesía más que interesante, una travesía que tiene propósitos, que tiene objetivos. Quiero leerles Romanos capítulo 1, versículo número 15. El apóstol dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Todo lo que ustedes van a estar vivenciando durante estas 13 semanas, siendo transmitidos desde aquí, desde Santiago de Chile, es lo siguiente. Es un equipo humano puesto en las manos de Dios, estando pronto a anunciar el Evangelio a usted. A usted que está en Punta del Este, que está en Montevideo, que está en Asunción, a usted que está en Quito, a usted que está en Santo Domingo, que está en Cartagena, a usted que está en Santiago, está en Buenos Aires, en Lima, a usted que está en Brasilia, a usted que está en Santa Cruz, en Cochabamba o en Lima, donde quiera que te encuentres, incluso fuera del continente americano, a través del internet, tal vez estás en Europa, tal vez estás en Asia, donde quiera que te encuentres, un equipo humano queriendo llevar un evangelio hasta tu casa. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos objetivos grandemente presentados durante este trimestre. Número 1, motivarnos a aquellos que ya conocemos a Dios, que le hemos entregado la vida al Señor, a absorber este deseo misionero que Pablo tiene. Usted tiene que volver a comprometerse con el Señor. Necesitamos volver a sentir que la savia misionera impacta a la iglesia. Pero número 2, a usted que no pertenece a ninguna congregación, que no asiste a ningún templo, el Señor todas las semanas va a estar tocando la puerta de tu corazón, diciéndote: dame una oportunidad, dame una apertura en tu vida para mostrarme como el Salvador que soy. No un cuadro pintado, no una imagen que está... Alguien personal que quiera relacionarse contigo porque te conoce, porque sabe por lo que estás pasando. Así que esta ruta recién comienza y la mejor manera de comenzarla es tomando dos decisiones que te voy a estar repitiendo durante este trimestre. Número 1, acá abajo va a aparecer encuentreunaiglesia.com. En ese lugar tú puedes colocar tu ciudad y vas a ubicar las iglesias que más cercanas quedan a donde tú estás presente. Y cuando el Señor te muestre esa dirección, nuestro deseo va a ser que tú vayas y compartas y conozcas al Dios de la Biblia. Pero en segundo lugar, cada programa va a terminar con una invitación no solo a orar, sino también a tomar decisiones por Cristo Jesús. ¿Te gustaría que oráramos por ti? Entonces permítenos, inclina tu rostro, cierra tus ojos, ahí donde quiera que estés, vamos a orar con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque al llegar al término de este primer capítulo, en esta nueva temporada de lecciones de la Biblia, junto a Cristian, junto a Joel, junto al equipo humano, podemos ponernos delante de ti para pedirte por misericordia que tú bendigas a cada amigo que nos va a acompañar. Por favor, cala profundo en el corazón de cada amigo, de cada espectador, de cada oyente, que pueda llegar a vivir la experiencia de la necesidad de conocerte, y no solo conocerte, de llegar a amarte, y no solo llegar a amarte, también de aceptarte como Salvador. Te pedimos por aquellos que están viviendo tormentas en su vida, que entiendan que esta va a ser una ruta en la cual tú vas a querer conquistar su corazón y sanar sus heridas. Gracias por tu amor, gracias por este programa. Bendícenos durante esta temporada y bendice a aquel que hoy estuvo en compañía de lecciones de la Biblia. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor Andrés. Amén. Gracias, Pastor Cristian, por acompañarnos. Gracias. Nos veremos nosotros en el próximo capítulo. Y de la misma forma queremos invitar a cada uno de ustedes que no solo permanezca en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, sino que también en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.